Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día miércoles que el Señor nos da, para que juntos seamos edificados por la palabra del Señor. Y vamos a encomendar al Señor este tiempo. Amado Dios, gracias te damos porque tú nos das un precioso tiempo para ser edificados en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y a todos los que han de oír este estudio bíblico. Recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Vamos a conversar hoy día sobre un tema que muy poco se habla en la iglesia, pero tiene vigencia total y absoluta. Vamos a hablar sobre la santificación. Y quiero invitar que abra allí sus Biblias, tenga ahí la Biblia a su mano, tenga un cuaderno, una libreta de apuntes, papel y lápiz para anotar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice de la siguiente manera: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El comienzo de la vida cristiana parte con el llamamiento que Dios nos hace al oír su evangelio. Y el Espíritu Santo hace su tarea. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto nos lleva al arrepentimiento. Esto nos lleva allí a reconocer que hemos pecado. Y por lo cual damos otro paso que es importante: recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Esto maravilloso es lo que allí podemos disfrutar, porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Mi Jesús pagó un precio. Pagó ese precio para comprarnos a nosotros, para que nosotros no seamos destituidos de Dios, sino para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición eterna que Él tiene para cada uno de los que allí le reciben en su corazón como su Salvador. Bueno, partiendo de esta base, todo comienza con la redención. El Señor nos ha redimido, ha pagado un precio, y por ende viene la santificación, porque la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Y a través de esa obra gloriosa, nuestras vidas reciben esa santificación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo mismo, entonces, al lavar nuestros corazones, al lavarnos de nuestros pecados, allí es donde podemos ver que ya nuestras vidas no vuelven a ser las mismas de antes. Aquí es donde somos separados, apartados para Dios, separados del mundo, consagrados para Dios y para vivir en una íntima comunión con Él. ¡Qué glorioso, qué hermoso! Por esto mismo, entonces, la santificación es una obra progresiva. Una obra progresiva que allí Dios realiza en el corazón del hombre. Y esto nos lleva a estar libres del pecado, y el propósito es que seamos semejantes a Jesucristo el Señor. Semejantes en nuestra vida real, en nuestra vida presente. Por eso que esto no es simplemente un hecho mental ni religioso. Es un hecho real y vivo, pues todo este proceso se realiza aquí en la vida, en nuestro cuerpo.
Por lo cual esto nos lleva a ser testigos del poder de Jesucristo. Bueno, la santificación continúa a lo largo de la vida. Todo cristiano va creciendo en santidad. Y a esto es lo que vamos a estar conversando, lo que la palabra del Señor nos enseña. En primer lugar, la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Allí comienza, cuando hemos sido regenerados, hechos de nuevo por la mano poderosa de Jesucristo el Señor. Y este es un cambio moral definido en nuestra vida. El apóstol Pablo dice allí en Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Cristo el Señor nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos seguir pecando. Y esto ya como hábito, como forma de vida que allí había en el pasado, ya esto no continúa, porque hemos nacido de nuevo. Al recibir a Cristo en el corazón, es donde comienza una nueva vida. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya, es nacido de Dios. Tenemos la simiente de Dios en nuestra vida. En otras palabras, tenemos los genes de Dios en nuestra vida. Porque el poder de la vida nueva nos lleva allí a no seguir pecando, sino a poder entonces estar guardados exclusivamente para Dios. Este cambio interior es la primera etapa de la santificación. Y vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Ya habéis sido. Eso partió allí en la regeneración. Eso partió cuando usted le dijo: Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Esto comienza, este es el primer paso que se da allí, donde ya el proceso de la santificación comienza a manifestarse. Hay un rompimiento definido con el poder dominante y el amor al pecado. Aquí se corta, aquí se rompe ese poder dominante del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11, nos dice algo muy grande. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pasamos de muerte a vida. Hemos muerto al pecado, pero vivos para Dios. Bendito es su nombre. Por lo cual entonces el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, es decir, el pecado ya no va a tener dominio sobre nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 14 del mismo capítulo 6 de Romanos?
Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado ya no puede mandar en nuestra vida. No se va a enseñorear de nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es algo precioso, hermanos amados. Estamos bajo la gracia salvadora de Jesucristo el Señor. Como así también nos dice el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido libres del pecado. Versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro corazón mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros morimos al pecado. Por lo tanto, no podemos presentar nuestros miembros al pecado. No podemos hacer. Ahora, en términos prácticos, un cristiano nunca debiera decir: este pecado me venció, me rindo. Otra forma allí también muy fácil de expresar: me tienen que aguantar tal como soy y yo no voy a cambiar. ¿Qué significa eso? Esto significa reconocer que el pecado está dominando todavía en el corazón. Todavía está dominando. Y esto es negar la verdad de las Escrituras. Esto es negar la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la santificación va en aumento a lo largo de la vida. Tiene un comienzo con la regeneración. Parte de allí cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Continúa hacia adelante, va en aumento a lo largo de la vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la santificación tiene un comienzo. Tiene un comienzo la santificación. Y este proceso continúa a lo largo de la vida. A lo largo de la vida cristiana. No se detiene, no se estanca. El apóstol Pablo dice allí en Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Hemos sido liberados del pecado y estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y volvemos allí al versículo 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Reconocemos allí esta instancia, que el pecado todavía permanece allí, y esto nos insta a no permitir que reine. Recuerde que la simiente del pecado todavía está en nosotros. El Señor nos perdonó de nuestros pecados. Pero aquí es donde nosotros no podemos permitir que Él reine. No reine el pecado mortal en vuestros cuerpos, dice la palabra del Señor. No cedamos tampoco al pecado. Versículos 2 y 13 lo repetimos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios. Esto maravilloso que el Señor nos muestra en este proceso tan hermoso que es la santificación, que tiene un comienzo y que va en aumento a lo largo de la vida cristiana. Por lo tanto, aquí hay una tarea como cristiano, es crecer más y más en la santificación.
Amado hermano, esta es tarea. Por eso no podemos pensar que nuestra vida no va a experimentar cambios. Sí lo va a experimentar, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, porque la obra de Cristo es poderosa. Y esto nos lleva entonces a tener esta parte nuestra, como cristiano, crecer en la santificación. No puede estar estancado. Esta es parte de nuestra madurez, de nuestro crecimiento como cristiano. Si antes ofrecíamos el cuerpo al pecado, a la impureza, ahora ofrezcámoslo para servir a la justicia de Dios. Como dice el versículo 19. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sí, porque antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo, ofrecíamos nuestros miembros para la iniquidad, para la impureza, para la maldad. Pero ahora tenemos que ofrecer nuestros miembros para la justicia, para la santificación. A lo largo de la vida cristiana somos transformados, vamos viviendo y experimentando este proceso de la transformación. Transformados a la imagen de Jesucristo, transformado a ese modelo, transformado a esa imagen. Por eso entonces nos damos cuenta y en esto refutamos todo lo que se diga cuando testificamos de Cristo, hablamos del Señor. Una persona que desconoce las Escrituras nos acusa de inmediato que estamos hablando de religión. Estamos hablando de la vida, una forma de vida, de la vida pura, la vida de pureza, de santidad. Somos transformados. Aquí hay algo que ocurre desde adentro hacia afuera, lo que no hace la religión. La religión cambia solamente el aspecto exterior, pero dentro continúa allí la simiente de maldad, el pecado que no termina. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos enseña algo que también es importante que lo consideremos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados como por un espejo, mirando y viendo la gloria del Señor. La naturaleza nos enseña y nos muestra allí que una hermosa mariposa tiene su origen cuando era una larva, sin forma. Pero allí va ese proceso del desarrollo y van apareciendo las alas, van apareciendo los colores y va llegando a su estado natural con esa hermosura. De la misma forma, nuestra vida va en este proceso, porque la santidad va en aumento. Filipenses capítulo 3. Filipenses. El apóstol Pablo allí habla a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Una cosa hago, allí pone el corazón.
prosigo a la meta, dejando atrás el pasado y mirando lo que viene. Y ahí está esa bendición gloriosa. Y en tercer lugar, la santificación nunca se completa en forma total en nuestra vida. Nunca se completa. Porque es un proceso que continúa a lo largo de la vida. Hay muchos hechos en la historia de la Iglesia que han sido tomados allí de alguna forma para enseñarnos. El Señor allí, a través del Sermón del Monte, entregó mandamientos. Y podemos ver allí en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Donde allí deja un mandamiento con respecto de la santificación. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sean perfectos, le dijo el Señor allí a sus discípulos que estaban escuchando. Y esta declaración que hace el Señor continúa en el tiempo y llega hasta nosotros. Y esta misma declaración que el Señor hace nos está diciendo, sí, estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Como nuestro Padre es perfecto. Tenemos que ser como nuestro Padre. Y esto nos permite que podamos entonces mirar que cuando el Señor Jesús nos manda que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial, la meta, esta es la meta, la cual debemos apuntar, y la medida por la cual nos va a pedir cuenta el Señor en aquel momento. Ahora, no podemos pensar que nosotros vamos a llegar a ser perfectos. Nos faltarían años de vida para hacerlo. Pero sí tenemos aquí que el Señor nos muestra que hay algo que apunta a una medida. Como mi Padre que está en los cielos. Ser perfecto como mi Padre que está. Por lo cual entonces este es un proceso, es un caminar que continúa en la vida. Es la meta, esta es la meta y el Señor allí quiere que la alcancemos. No nos detengamos, no nos estanquemos. Prosigamos a la meta, dice el apóstol Pablo. Por eso también encontramos aquí en la oración modelo que el Señor le enseñó a sus discípulos y la replicamos porque también es para nosotros en Mateo capítulo 6. Vamos a ver los versículos 11 y 12 solamente. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vamos a ver aquí solamente dos cosas en esta oración. Así como Él nos enseña a pedir el pan de cada día, nos provee también un modelo de oración que debiésemos pedir cada día. Perdón por nuestros pecados. Perdón por lo que allí hemos cometido. Y esto nos permite entonces que como cristianos nosotros vayamos creciendo, madurando, avanzando. Amados hermanos, tres cosas importantes que deben estar presentes en nuestra vida. El Señor nos llamó a santificación en medio de los días que estamos viviendo de tanta maldad, de tanto pecado. Y hablar de santidad, hablar de la santificación, esto suena como
obsoleto, esta palabra ya casi no existe en el vocabulario, pero está en la palabra de Dios, que es nuestra regla infalible, que viene a ser la que nos da la dirección en nuestro caminar como cristianos. Tenemos entonces que apuntar a lo que allí el Señor está pidiendo en nuestra vida y lo que ya comenzó en nuestros corazones, la santificación. Desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos perdonó de todos nuestros pecados y partió la santificación en nuestra vida. Y esto allí continúa a lo largo de la vida. Y la santificación no se detiene solamente hasta el día cuando nuestro corazón deje de latir. Pero hay algo que en esta hora yo quiero concluir con algunas preguntas que nos servirán de meditación. Al mirar los últimos años atrás, al mirar nuestros últimos años hacia atrás, ¿ha notado usted un crecimiento en la santificación? ¿Ha experimentado un cambio? En segundo lugar, al ir creciendo en madurez y santidad en la vida cristiana, ¿se ha hecho más consciente el peso del pecado? ¿Se ha hecho más consciente el peso del pecado? ¿Había pensado que la santificación afecta a su intelecto y a la manera de pensar? La santificación afecta también al intelecto y a la forma de pensar. Pero esto nos lleva allí a pensar, a estar conscientes que aún en mi intelecto y en mi forma de pensar, la santificación afecta también allí. Y por último, en relación a sus emociones, ¿en qué áreas sabe que Dios necesita seguir trabajando en usted para mayor santificación? Le dejo estas preguntas, estas interrogantes, para que usted las responda y allí usted no se detenga en este proceso de la santificación. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo que ha lavado todos nuestros pecados, por la gracia y obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y vamos a concluir orando. Padre, gracias te damos porque a santidad nos has llamado. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, porque allí tú comenzaste tu obra, Señor, y esta obra no terminará. Por eso, Señor, la santificación tiene un comienzo y esta continúa a lo largo de la vida. Glorifícate en tu iglesia y en cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y recuerde que el próximo domingo tenemos un culto presencial. Anótese, llame, para que usted se registre allí para el aforo. Descansen, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén.